Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Sentada en una silla de metal frío, con el vestido de noiva cuidadosamente doblado sobre las piernas y los ojos rojos de tanto llorar, no podía dejar de mirar la pantalla de vuelos retrasados como si eso fuera a cambiar algo, como si con solo desearlo el tiempo pudiera volver atrás. Las personas caminaban a mi alrededor con indiferencia, mientras yo sentía que el mundo se deshacía bajo mis pies, porque ese día no era un día cualquiera, era el día de mi boda. Mis dedos temblaban al apretar el celular, la garganta seca de tanto contener el llanto, y en mi mente solo resonaba una frase: no voy a llegar a tiempo. Una mujer a mi lado me ofreció un pañuelo sin decir nada, con esa compasión muda que se reserva para quien está al borde del colapso. Cerré los ojos un segundo, respiré profundo y me obligué a no gritar, a no llorar más, pero las lágrimas seguían cayendo, traicioneras, porque nada, ni el amor, ni los sueños, ni las promesas, estaba a salvo cuando el destino decidía jugar sucio. Mi vuelo llevaba más de 2 horas de retraso y, aunque intentaba convencerme de que aún podía llegar, el reloj era implacable y cada minuto que pasaba era como una cuchillada directa al pecho. La ceremonia estaba prevista para las 5, en una hacienda preciosa en las afueras de Sevilla, y yo seguía atrapada en Madrid, en una terminal sin respuestas. Quería gritar, golpear algo, correr hacia ninguna parte, pero solo podía mirar ese panel como si me leyera el alma. Me casaba con el amor de mi vida, el hombre que me prometió estar allí sin importar nada. Y ahora, ni siquiera sabía si iba a poder decirle sí, delante de todos. Con las manos temblando, escribí a Javier intentando sonar tranquila, aunque la desesperación se colaba entre cada palabra. Cariño, el vuelo se ha retrasado, pero ya me confirmaron que salimos hoy. Llego con lo justo, espérame, por favor. Le puse un corazón al final, como si eso pudiera suavizar el caos que ya sentía dentro. Necesitaba que él entendiera que nada estaba bajo mi control, pero que yo haría lo imposible por llegar. Mandé el mensaje 3 veces para asegurarme de que llegaba. Luego me quedé mirando la pantalla del móvil, esperando esa notificación que nunca llegó. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Volví a mirar el teléfono, ningún doble check azul, ningún visto, ningún sonido que me aliviara el pecho. Marqué su número y me respondió el buzón de voz, como si lo hubiera apagado adrede, como si de pronto el hombre que amaba ya no quisiera escucharme. La ansiedad empezó a devorarme desde dentro, imaginando todo tipo de escenarios, todos peores que el anterior. ¿Y si había pasado algo? ¿Y si pensaba que lo había dejado plantado? Me sentía invisible, suspendida entre el ruido del aeropuerto y el silencio más cruel del amor. Fue entonces cuando la vi. Una mujer mayor, de mirada intensa y vestida con una falda larga llena de bordados color vino, se sentó a mi lado sin decir palabra. Tenía el rostro curtido por el sol y unos ojos tan oscuros que parecían ver más allá de lo que mostraba el cuerpo. Al principio no le presté atención, demasiado hundida en mi desesperación, pero sentí su presencia como si me hablara sin palabras. Me observó largo rato, sin pestañear, y luego me sonrió con una serenidad que me desconcertó. No tenía equipaje, ni billete, ni prisa, como si solo hubiera venido por mí. No tengas prisa, murmuró, con un acento suave pero firme, sin mirarme directamente. El destino lo decidirá todo. Cuando llegues, entra por la puerta trasera. La frase me desconcertó por completo, como si estuviera sacada de una película o de una profecía antigua. Quise preguntarle quién era o qué sabía, pero en cuanto me giré para responderle, ya no estaba. Desapareció entre la multitud como si nunca hubiera existido, como un fantasma que viene solo a dejar una advertencia. Y, sin saber por qué, sentí que debía hacerle caso. Las palabras de aquella mujer no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, como un eco persistente que se negaba a morir. ¿Por qué me dijo eso? ¿Qué podía significar la puerta trasera? Intenté ignorarlo, centrarme en el vuelo, en la hora, en el vestido, en todo lo tangible. Pero algo dentro de mí, una sensación vieja y profunda, me decía que ese consejo tenía sentido. Que el universo, o lo que fuera,
estaba intentando decirme algo antes de que fuera demasiado tarde. Después de casi 4 horas de espera, una voz anunció el embarque de mi vuelo y sentí que volvía a respirar por primera vez en todo el día. Me levanté de un salto, agarré el vestido como si fuera un salvavidas y avancé entre la multitud con el corazón desbocado. El trayecto hasta el avión me pareció eterno, cada paso cargado de una mezcla de ilusión, miedo y un nudo en el estómago que no sabía explicar. Iba a casarme. O eso creía. Porque algo me decía que el verdadero viaje aún no había comenzado. Aterrizamos con media hora de margen y salí corriendo del avión como una fugitiva, ignorando a los demás pasajeros, esquivando maletas, empujando puertas sin pedir perdón. El vestido seguía conmigo, arrugado, pero intacto, y mi maquillaje, bueno, lo arreglaría después. Pedí un taxi sin aliento, di la dirección con voz cortada y recé en silencio todo el camino. Las calles de Sevilla se deslizaban por la ventana como si no fueran reales. Faltaban 20 minutos para la ceremonia y yo aún no sabía qué me esperaba al llegar. El coche se detuvo frente a la hacienda iluminada, adornada con flores blancas y luces doradas que brillaban como si todo fuera perfecto. Podía escuchar la música a lo lejos, los invitados hablando, el murmullo de una boda que se preparaba sin saber lo que estaba por llegar. Entonces recordé las palabras de la gitana y, sin pensarlo 2 veces, rodeé el edificio hasta encontrar una pequeña puerta lateral entreabierta. Respiré hondo y entré sin hacer ruido, como si estuviera invadiendo mi propio destino. Algo me decía que por esa entrada no solo iba a descubrir la verdad, iba a cambiar mi vida. El pasillo estaba en penumbra, con paredes de piedra antigua cubiertas de hiedra, y un olor a rosas mezclado con perfume caro que me llenó la nariz. Caminé despacio, conteniendo la respiración, como si un solo paso en falso pudiera hacer caer todo lo que quedaba en pie. Cada puerta cerrada era una posibilidad, cada sonido lejano me aceleraba el corazón. Sabía que por allí debía estar Javier, preparándose, quizá buscándome, quizá mintiéndome. El silencio era tan espeso que casi podía cortarse con las manos, como una calma tensa antes de una tormenta que ya se oye venir. Al fondo del pasillo, la puerta de la habitación donde debía estar Javier no estaba cerrada del todo, apenas sostenida por el pestillo sin encajar. Me acerqué en silencio, el corazón martilleando con fuerza, deseando estar equivocada, deseando no ver nada. Pero algo me empujaba hacia allí, una mezcla de intuición y miedo que me decía que no debía ignorar lo que estaba a punto de descubrir. Me detuve justo frente a la rendija y contuve el aliento, apoyando apenas la mano en la pared para no caerme. Lo que escuché primero fue una risa, no era suya, era femenina y conocida. Me incliné apenas, lo suficiente para mirar por la rendija sin hacer ruido, y entonces lo vi. Allí, en el centro de la habitación, estaba Javier con otra mujer en sus brazos, abrazándola con una intimidad que nunca había mostrado ni conmigo. Mis piernas dejaron de responder por un instante, y el mundo pareció detenerse en seco. No era una simple conversación, no era una confusión, era una traición. Y ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado quién era ella. Clara. Mi prima, mi mejor amiga, la que creció conmigo como una hermana, la que me abrazó cuando me comprometí, la que me ayudó a elegir el vestido. Estaba con Javier, besándolo como si no existiera nada ni nadie más. Vi cómo él le acariciaba la espalda, cómo ella le susurraba algo al oído y ambos reían. No pude moverme, no pude llorar, ni siquiera gritar. Solo me quedé allí, congelada, presenciando cómo mi vida se rompía desde el otro lado de una puerta. Clara era una de mis damas de honor, la encargada de sostener el ramo durante la ceremonia, la que había prometido estar a mi lado en el altar. Y ahora la veía compartiendo caricias con el hombre al que yo estaba a punto de entregarle mi vida. Aquello no era un error, era una elección. Ellos habían elegido mentirme, reír a mis espaldas, construir su historia a partir de mi dolor. Y lo peor de todo, lo hacían con absoluta tranquilidad, como si no estuvieran haciendo nada malo. Como si yo nunca hubiera existido. Entonces escuché su voz, clara como un puñal en el pecho. Por fin seremos libres, le decía Javier mientras la abrazaba. Solo tenemos que pasar por esta farsa y luego todo será nuestro.
Sentí como se me rompía algo dentro, una grieta irreversible que me atravesó el alma. Yo, que había dado todo por él, que lo había esperado con ilusión, ahora entendía que él solo esperaba el momento de fingir una boda para quedarse con todo. No solo me traicionaba, me utilizaba. Con las manos temblando, saqué el móvil del bolso y, conteniendo el llanto, tomé varias fotos desde la rendija. Necesitaba pruebas, necesitaba que no me quedaran dudas cuando intentaran negarlo todo. Cada clic era un acto de defensa, de rabia contenida, de dignidad herida. Guardé el móvil como si fuera un arma cargada y me obligué a alejarme, sin hacer ruido, sin que ellos se dieran cuenta. Me sentía vacía, pero al menos tenía algo que me recordaría que no era una loca, era una mujer traicionada. Podría haber entrado en ese instante, gritado sus nombres, destrozado la habitación, golpeado a los dos sin piedad. Pero no lo hice. Me detuve, respiré hondo y me obligué a pensar, aunque cada célula de mi cuerpo pedía venganza inmediata. No quería convertirme en la escena del escándalo. Quería que todos supieran la verdad, sí, pero a mi manera. Con la cabeza en alto y sin lágrimas en los ojos. Me refugié en uno de los baños cercanos y me miré al espejo. Tenía el maquillaje corrido, los ojos hinchados, y una expresión que apenas reconocí. Pero dentro de ese reflejo destruido, también vi algo nuevo, fuerza. No iba a permitir que me convirtieran en una víctima rota. No más. Me limpié el rostro con decisión, arreglé el cabello, me puse el velo como si aún creyera en el amor, y salí como si nada hubiera pasado. Aunque por dentro todo ardiera. Salí del pasillo como si volviera de una sesión de maquillaje, caminando erguida, con pasos firmes, como una novia segura de su destino. Me uní a los organizadores, sonreí a los fotógrafos, agradecí a los músicos. Nadie sospechó nada. Ni una sola lágrima, ni un solo temblor en la voz. Solo yo sabía que, bajo esa fachada de serenidad, se estaba gestando una verdad que rompería la boda por completo. Saludé a los invitados uno por uno, besé a mis tías, abracé a mis primas, agradecí a los amigos que habían venido de lejos. Nadie imaginaba que cada sonrisa que les ofrecía era una máscara perfectamente colocada. Me sentía como una actriz en su papel más importante, fingir que todo estaba bien mientras llevaba una bomba en el bolso. Clara me evitaba, Javier no había salido aún. Y yo esperaba el momento justo para destruirlos delante de todos. Al fondo del pasillo, la puerta de la habitación donde debía estar Javier no estaba cerrada del todo, apenas sostenida por el pestillo sin encajar. Me acerqué en silencio, el corazón martilleando con fuerza, deseando estar equivocada, deseando no ver nada. Pero algo me empujaba hacia allí, una mezcla de intuición y miedo que me decía que no debía ignorar lo que estaba a punto de descubrir. Me detuve justo frente a la rendija y contuve el aliento, apoyando apenas la mano en la pared para no caerme. Lo que escuché primero fue una risa, no era suya, era femenina y conocida. Me incliné apenas, lo suficiente para mirar por la rendija sin hacer ruido, y entonces lo vi. Allí, en el centro de la habitación, estaba Javier con otra mujer en sus brazos, abrazándola con una intimidad que nunca había mostrado ni conmigo. Mis piernas dejaron de responder por un instante, y el mundo pareció detenerse en seco. No era una simple conversación, no era una confusión, era una traición. Y ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado quién era ella. Clara. Mi prima, mi mejor amiga, la que creció conmigo como una hermana, la que me abrazó cuando me comprometí, la que me ayudó a elegir el vestido. Estaba con Javier, besándolo como si no existiera nada ni nadie más. Vi cómo él le acariciaba la espalda, cómo ella le susurraba algo al oído y ambos reían. No pude moverme, no pude llorar, ni siquiera gritar. Solo me quedé allí, congelada, presenciando cómo mi vida se rompía desde el otro lado de una puerta. Clara era una de mis damas de honor, la encargada de sostener el ramo durante la ceremonia, la que había prometido estar a mi lado en el altar. Y ahora la veía compartiendo caricias con el hombre al que yo estaba a punto de entregarle mi vida. Aquello no era un error, era una elección. Ellos habían elegido mentirme, reír a mis espaldas,
construir su historia a partir de mi dolor. Y lo peor de todo, lo hacían con absoluta tranquilidad, como si no estuvieran haciendo nada malo. Como si yo nunca hubiera existido. Entonces escuché su voz, clara como un puñal en el pecho. Por fin seremos libres, le decía Javier mientras la abrazaba. Solo tenemos que pasar por esta farsa y luego todo será nuestro. Sentí como se me rompía algo dentro, una grieta irreversible que me atravesó el alma. Yo, que había dado todo por él, que lo había esperado con ilusión, ahora entendía que él solo esperaba el momento de fingir una boda para quedarse con todo. No solo me traicionaba, me utilizaba. Con las manos temblando, saqué el móvil del bolso y, conteniendo el llanto, tomé varias fotos desde la rendija. Necesitaba pruebas, necesitaba que no me quedaran dudas cuando intentaran negarlo todo. Cada clic era un acto de defensa, de rabia contenida, de dignidad herida. Guardé el móvil como si fuera un arma cargada y me obligué a alejarme, sin hacer ruido, sin que ellos se dieran cuenta. Me sentía vacía, pero al menos tenía algo que me recordaría que no era una loca, era una mujer traicionada. Podría haber entrado en ese instante, gritado sus nombres, destrozado la habitación, golpeado a los dos sin piedad. Pero no lo hice. Me detuve, respiré hondo y me obligué a pensar, aunque cada célula de mi cuerpo pedía venganza inmediata. No quería convertirme en la escena del escándalo. Quería que todos supieran la verdad, sí, pero a mi manera. Con la cabeza en alto y sin lágrimas en los ojos. Me refugié en uno de los baños cercanos y me miré al espejo. Tenía el maquillaje corrido, los ojos hinchados, y una expresión que apenas reconocí. Pero dentro de ese reflejo destruido, también vi algo nuevo, fuerza. No iba a permitir que me convirtieran en una víctima rota. No más. Me limpié el rostro con decisión, arreglé el cabello, me puse el velo como si aún creyera en el amor, y salí como si nada hubiera pasado. Aunque por dentro todo ardiera. Salí del pasillo como si volviera de una sesión de maquillaje, caminando erguida, con pasos firmes, como una novia segura de su destino. Me uní a los organizadores, sonreí a los fotógrafos, agradecí a los músicos. Nadie sospechó nada. Ni una sola lágrima, ni un solo temblor en la voz. Solo yo sabía que, bajo esa fachada de serenidad, se estaba gestando una verdad que rompería la boda por completo. Saludé a los invitados uno por uno, besé a mis tías, abracé a mis primas, agradecí a los amigos que habían venido de lejos. Nadie imaginaba que cada sonrisa que les ofrecía era una máscara perfectamente colocada. Me sentía como una actriz en su papel más importante, fingir que todo estaba bien mientras llevaba una bomba en el bolso. Clara me evitaba, Javier no había salido aún. Y yo esperaba el momento justo para destruirlos delante de todos. Javier ya estaba allí, parado frente al altar, con el rostro sereno y una sonrisa perfectamente ensayada, como si nada hubiera pasado. Me miró como si fuera el hombre más enamorado del mundo, como si no acabara de besar a otra mujer minutos antes. Al verlo, sentí una mezcla de asco, furia y una calma peligrosa. Quise arrancarle esa máscara, pero aún no era el momento. Lo saludé con una leve inclinación de cabeza, como se saluda a un desconocido. Clara apareció a mi lado justo cuando me colocaban la cola del vestido, fingiendo entusiasmo, tocando mis brazos con una familiaridad que ya no reconocía. Me sonrió como si no acabara de traicionarme, como si su perfume aún no estuviera mezclado con el de Javier. Sus palabras eran suaves, pero cada sonido que salía de su boca me quemaba la piel. Apreté los dientes para no gritarle, para no desgarrarla allí mismo. Y, sin embargo, le respondí con una sonrisa, vacía. El sacerdote abrió el libro y pidió silencio para comenzar, mientras los invitados se acomodaban con sonrisas expectantes y cámaras listas para capturar el sí. Yo no escuchaba nada, solo sentía el latido desbocado de mi corazón y el peso del móvil en mi mano. Había llegado la hora. Respiré hondo, di un paso hacia adelante y levanté la mano. La ceremonia se detuvo al instante, como si el tiempo obedeciera solo a mí.
El murmullo entre los invitados se apagó como una vela, y el salón entero se sumió en un silencio tenso y absoluto. Todos me miraban, confundidos, esperando que dijera algo romántico, algo emotivo, algo típico de una novia emocionada. Pero mi voz, cuando salió, fue firme y afilada como el filo de una verdad innegociable. Caminé hasta el micrófono, con la mirada fija en Javier. Y supe que, al hablar, no habría vuelta atrás. Antes de continuar, dije sin temblor en la voz, necesito mostraros algo que ocurrió hoy mismo, hace apenas unos minutos. Algunos se miraron entre ellos, Clara palideció, Javier frunció el ceño con disimulo. Saqué el móvil, lo conecté al proyector con la ayuda del técnico de sonido, que no entendía nada. Nadie se movía, nadie respiraba. Y entonces, pulsé reproducir. Una a una, las fotos comenzaron a proyectarse sobre la pantalla gigante del salón, Javier besando a Clara, abrazándola, sus rostros demasiado cerca, demasiado íntimos. No eran imágenes ambiguas ni malinterpretables. Eran hechos. Imágenes que hablaban más fuerte que cualquier palabra que pudieran inventar después. Y el salón, tan decorado, tan preparado para la felicidad, se llenó de un silencio helado. La verdad estaba allí, para todos. Gritos ahogados, exclamaciones de sorpresa, algunos insultos, murmullos implacables comenzaron a llenar la sala. Las tías susurraban indignadas, mis amigas se llevaban las manos a la boca, y algunos hombres bajaban la mirada avergonzados por Javier. Clara dio un paso atrás como si buscara una salida que ya no existía. ¿Y Javier? Javier seguía allí, sin palabras, con la boca entreabierta y el sudor marcando su frente. Su mundo perfecto se deshacía frente a todos. Así es como mi prometido decidió empezar nuestra vida juntos, dije, ahora con la voz quebrada por el dolor, pero sin derrumbarme. Y así es como mi prima me agradece años de confianza y amor. Las lágrimas estaban ahí, sí, pero eran distintas, eran fuertes, necesarias, liberadoras. No tenía miedo, no tenía vergüenza. Tenía la verdad de mi lado, y eso era todo lo que necesitaba. Miré a Javier por última vez, sin rencor, sin odio, solo con una tristeza profunda por lo que pudo haber sido y jamás sería. No habrá boda. No con un traidor y una mentirosa a mi lado. Dejé caer el ramo al suelo con elegancia, como una flor muerta que ya no tenía sentido. Me di la vuelta, con la espalda recta y el alma aún herida. Y caminé hacia la salida, sin mirar atrás. Clara salió corriendo entre los invitados, con el rostro cubierto y los tacones tambaleándose, mientras las voces la perseguían como piedras lanzadas al aire. Nadie intentó detenerla. Javier, en cambio, fue tras de mí, llamándome por mi nombre, intentando justificarse, balbuceando excusas que ya no tenían lugar. Pero el daño estaba hecho, irreversible. Y yo solo quería salir de allí con lo único que aún conservaba intacto, mi dignidad. Perdóname, por favor, te lo puedo explicar, gritaba Javier mientras corría detrás de mí, con la corbata suelta y los ojos desbordados de pánico. La gente lo miraba con desprecio, apartándose para dejarme pasar, como si todos entendieran que ya no había vuelta atrás. No me detuve, no giré el rostro, no le di ni una palabra. Su voz empezó a volverse más débil, más desesperada. Pero yo ya no escuchaba, ya no era suya. Caminé hacia la salida con la frente en alto, el velo arrastrando tras de mí como una bandera rota, pero digna. No era la mujer abandonada, ni la víctima traicionada, era la mujer que decidió no permitir más mentiras. En la puerta, una niña me miró con ternura y me dijo, «Estás muy guapa». Sonreí por primera vez en todo el día. Porque sí, estaba guapa, y por fin libre. Los días siguientes fueron una tormenta emocional. Cerré las cortinas, apagué el móvil, y dejé que el silencio me envolviera mientras el dolor me atravesaba sin descanso. Lloré en el suelo, grité contra las paredes, rompí fotos y cartas con manos temblorosas. Todo lo que había soñado se desmoronó de golpe. Y aún así, cada lágrima era parte de la cura que aún no sabía que necesitaba.
Una tarde, el timbre sonó y era él. Javier, con ojeras profundas, flores marchitas y la misma cara de siempre, esa que ya no me decía nada. Me suplicó una oportunidad, me prometió que había sido un error, que no sabía lo que hacía, que me amaba. Yo lo miraba en silencio, viendo por fin al hombre detrás del disfraz. Y entendí algo muy simple: no se puede amar a quien destruye tu confianza. Le dije que no. No con rabia, no con gritos, solo con la certeza serena de quien ya no tiene dudas. Cerré la puerta sin miedo, sin mirar atrás, sin pensar en lo que habríamos sido. No hubo dramatismo, solo una decisión firme. Porque el amor, cuando se rompe de esa forma, ya no se reconstruye, se entierra. Y yo estaba lista para seguir sin él. Poco tiempo después, supe por conocidos que Javier y Clara se habían ido a vivir juntos, como si nada hubiera pasado. Publicaban fotos, fingían felicidad, buscaban limpiar su imagen en redes sociales. Pero sus ojos no mentían, estaban vacíos. El amor que se construye sobre una traición nunca florece. Era cuestión de tiempo, y el tiempo nunca falla. Meses más tarde, la verdad salió a la luz: Javier había sido infiel también a Clara, con una compañera de trabajo. La historia se repitió, pero esta vez el dolor le tocó a ella. Clara lo descubrió por mensajes, igual que yo, y lo echó de casa entre gritos y lágrimas. Nadie les tuvo compasión. Solo cosecharon lo que sembraron: engaño, mentira y deslealtad. Su relación terminó en escándalo, insultos públicos, demandas por dinero, acusaciones cruzadas y una reputación destruida. Javier perdió su empleo por mala conducta, Clara se distanció de toda la familia. Ya no eran pareja, ni cómplices, ni siquiera enemigos, eran ruinas. Y mientras ellos se hundían en su propia miseria, yo empezaba a levantarme desde mis cenizas. Tomé una decisión: empezar de cero. Sin rencores, sin ataduras, sin mirar atrás. Me quité el anillo, doné el vestido, eliminé fotos y bloqueé recuerdos. Volví a mí, a mis sueños, a mi esencia. Porque no quería que mi historia se definiera por una traición, sino por la forma en que me reinventé. Comencé terapia, sin vergüenza ni miedo, decidida a entender mis heridas y sanarlas desde la raíz. Viajé sola por primera vez, visité ciudades que siempre había querido conocer pero que nunca me atreví. Cada paso fuera de mi zona de confort era una victoria silenciosa. Descubrí que no necesitaba a nadie para sentirme completa. Yo era suficiente, siempre lo fui. Con el paso de los meses, descubrí una fuerza que siempre había estado dentro de mí, pero que jamás me había atrevido a mirar de frente. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía, a disfrutar del silencio sin que se convirtiera en castigo. Empecé a cuidar de mí con la misma ternura con la que antes cuidaba a otros. Ya no necesitaba validación externa, ni promesas de futuro para sentirme viva. Por fin me bastaba con ser yo. Me prometí nunca más suplicar por amor, ni tolerar migajas disfrazadas de cariño. Aprendí a reconocer mis límites, a decir no sin culpa y a dejar de romantizar el sufrimiento. El amor propio se volvió mi prioridad, no como un escudo, sino como una forma de honrarme. Cada decisión que tomaba era una declaración de respeto hacia mí misma. Y así, poco a poco, volví a confiar en mí. Renuncié al trabajo donde me sentía estancada, a esa rutina que ya no me motivaba, y comencé a buscar algo que me hiciera sentir útil y libre. Después de varias entrevistas y muchas dudas, conseguí un nuevo puesto en una empresa creativa, donde por fin me valoraban. No era solo un empleo, era un nuevo comienzo profesional. Cada día allí me recordaba que era capaz de más de lo que creía. Por primera vez, me sentía realizada. Decidí mudarme de ciudad, lejos de los recuerdos, de los lugares contaminados por fantasmas del pasado. Encontré un piso pequeño, luminoso, lleno de ventanas y silencios amables. Cambiar de entorno me obligó a redibujar mi rutina, a conocer nuevos caminos y nuevas versiones de mí misma. Nadie me conocía allí, y eso me dio libertad. Era como empezar una nueva vida con el corazón limpio.
En esa ciudad desconocida, comencé a construir un círculo nuevo, compañeros de trabajo, vecinos, gente del café de la esquina. Conocí personas sinceras, simples, que no esperaban nada de mí salvo honestidad. Me sentí escuchada, respetada, acompañada sin presiones. Cada vínculo que crecía era una prueba de que aún podía confiar. Y que no todos venían a herirme. Entre esas nuevas caras, conocí a Daniel, un fotógrafo con mirada tranquila y palabras sinceras, sin pretensiones ni juegos. Nos encontramos por casualidad en una exposición, y desde el primer momento supe que había algo distinto en él. No me prometió el cielo, ni juró amor eterno, solo me ofreció su verdad. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, todo tenía sentido. Y yo, por primera vez, no sentí miedo. Con Daniel, no hubo fuegos artificiales ni drama, solo una paz que no conocía. Me escuchaba con atención, respetaba mis tiempos y jamás me hizo sentir menos por mi pasado. No buscaba llenarme, sino acompañarme. Y eso, después de tanto ruido, era exactamente lo que necesitaba. El amor, por fin, dejó de doler. Empezamos despacio, sin prisa, sin expectativas desmedidas, construyendo algo desde la confianza y la complicidad. Cada cita era un descubrimiento, cada conversación una puerta nueva que se abría. No necesitábamos definir nada, nos disfrutábamos. Y con el tiempo, esa calma se volvió hogar. Sentía que, por fin, estaba en un lugar seguro. Pude hablarle de Javier sin romperme, sin vergüenza, sin odio. Daniel no me juzgó ni me interrumpió, solo me tomó de la mano y me dejó terminar. Sentí que al contar mi historia, cerraba un ciclo de verdad. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Porque ahora tenía algo más fuerte, presente. Después de un año juntos, decidimos irnos a vivir al mismo piso, ese que antes era solo mío y que ahora empezaba a llenarse de nosotros. Colgamos fotos, plantamos flores, cocinamos con música y abrimos las ventanas para que entrara el sol. Era un hogar sin gritos, sin mentiras, sin silencios incómodos. Un hogar donde el amor no dolía, sino que sanaba. Y eso, para mí, era el verdadero milagro. La vida nos sorprendió con la llegada de nuestra hija, una niña de ojos curiosos y risa contagiosa que llenó cada rincón del hogar con luz. Su nacimiento fue más que un cambio, fue un renacer para mí, una segunda oportunidad para vivir el amor de forma pura y verdadera. Daniel y yo nos mirábamos como si el mundo por fin tuviera sentido. Las noches sin dormir se llenaban de ternura, y los días largos se volvían hermosos. Había encontrado, al fin, lo que siempre había buscado, familia. Nuestra casa ya no era solo un lugar físico, era un refugio emocional construido con respeto, paciencia y cariño. No había secretos, ni juegos, ni máscaras, todo era transparente, sencillo y real. Aprendimos a cuidar del otro sin perdernos a nosotros mismos. Vivíamos con menos ansiedad y más gratitud. Cada día era una celebración tranquila de lo que tanto nos costó alcanzar. Con los años, comenzamos a viajar en familia, descubriendo el mundo a través de los ojos de nuestra hija y los nuestros, ahora más sabios. Visitamos ciudades que antes solo veía en revistas, caminamos sin rumbo por calles desconocidas, comimos en plazas llenas de vida. No eran viajes lujosos, pero sí llenos de alma. Cada destino era una promesa cumplida, cada fotografía, un recuerdo limpio de dolor. A veces, al mirar a Daniel reír con nuestra hija, pensaba en la ironía del destino, como aquella traición que un día me destrozó fue lo que me condujo hasta aquí. Si no hubiera pasado por esa oscuridad, nunca habría conocido esta luz. El dolor me enseñó a elegir mejor, a valorarme más. Y aunque nunca agradeceré el daño, sí agradezco haber salido de él. Porque sin esa herida, no habría cicatriz, y sin cicatriz, no habría historia. Hace poco supe, por una amiga en común, que Javier vivía solo, endeudado y con problemas legales por su antigua empresa. Había perdido todo lo que un día usó para fingir poder y seguridad. Su mirada, según me contaron, ya no tenía brillo. Me sorprendió menos de lo que esperaba. El tiempo había hecho lo suyo.
No sentí rabia, ni satisfacción, ni deseos de venganza. Solo una calma distante, como quien cierra un libro que ya no le duele. No le guardo rencor a Javier, ni siquiera a Clara. Me hicieron daño, sí, pero también me enseñaron lo que nunca más voy a aceptar. Y eso, en su manera más amarga, fue un regalo. Hoy sé con claridad lo que merezco. Una mañana cualquiera, mientras desayunaba, recibí un mensaje de Javier. Decía poco, pero lo decía todo: perdóname por el daño. Sé que no merezco nada, pero necesitaba decírtelo. Leí sus palabras con una serenidad que no habría tenido años atrás. No me enojé, no me emocioné, no respondí. Ya no tenía nada que decirle. De Clara no se volvió a saber mucho. Algunos dicen que cambió de ciudad, otros que rompió con la familia por completo. En los encuentros familiares, su nombre desapareció de las conversaciones, como si nadie supiera qué hacer con su recuerdo. No la odiaba, pero tampoco la extrañaba. Era como una sombra que se había disipado por sí sola. El destino no siempre actúa con rapidez, pero llega con precisión. Cada uno recibió lo que construyó con sus actos, sin necesidad de que yo hiciera nada. Mi silencio fue más fuerte que cualquier venganza. Y la vida, poco a poco, se encargó de repartir justicia. No con castigos espectaculares, sino con consecuencias silenciosas, pero justas. Un día, recordé a aquella gitana en el aeropuerto, su voz serena y aquella frase que en su momento no entendí: cuando llegues, entra por la puerta trasera. Y entonces lo vi claro: esa decisión cambió mi historia. Si hubiera entrado por la puerta principal, jamás habría descubierto la verdad. Fue el destino el que me empujó a mirar de frente lo que ya estaba roto. Y gracias a eso, empecé a sanar. Aceptar la verdad, mirarla sin anestesia y actuar con dignidad fue la decisión más dolorosa de mi vida, y también la más valiente. Podría haber fingido, seguir adelante, salvar las apariencias, pero habría perdido mucho más que una boda. Me habría perdido a mí misma. Elegí romper con todo para poder empezar de nuevo con la frente en alto. Y desde entonces, cada día fue un paso hacia la mujer que soy hoy. Aprendí que decir no no es rechazo, es protección. Cuando cerré la puerta a Javier, abrí muchas otras que no sabía que existían. Decir no fue mi primer sí a la paz, al amor real, a una vida sin miedo. Ya no me sentía culpable por elegir lo que me hacía bien. Porque no hay mayor acto de amor propio que elegir alejarse del daño. Lo que comenzó con un vuelo retrasado, lágrimas en una terminal y un vestido arrugado entre las manos, terminó siendo una historia de renacimiento. No fue un cuento de hadas, fue real, con cicatrices visibles y silencios largos. Pero desde esos escombros, construí una vida honesta. Ya no soñaba con finales perfectos, sino con presentes auténticos. Y eso lo había conseguido sola, paso a paso. Ahora, cada vez que entro en un aeropuerto, no pienso en lo que perdí, sino en todo lo que gané. Vuelvo a sentir aquella brisa fría del aire acondicionado y sonrío, recordando que el caos de aquel día fue, en realidad, el inicio de mi libertad. Mi hija corre delante de mí, Daniel me toma la mano, y yo solo puedo agradecer. Porque la vida, al final, me devolvió lo que merecía. Y sí, soy feliz. Feliz de verdad. El día que decidí no gritar ni vengarme, sino hablar con hechos, fue el día en que recuperé mi poder. El silencio que todos temen fue mi mayor grito de justicia. No necesité venganza, solo verdad. Y esa verdad me sostuvo cuando el mundo se caía. Porque a veces, lo más fuerte que puedes hacer, es callar y seguir caminando. Un día cualquiera, al mirarme en el espejo, volví a reconocerme. Ya no era la novia herida ni la mujer abandonada, era yo, completa, segura, con ojos que habían visto el infierno y aún así sabían brillar. Ese reflejo me abrazó con orgullo. Ya no lloraba por lo que me faltó, celebraba todo lo que había conquistado. Y lo hice sin perderme. Me había prometido no volver a conformarme con menos de lo que merecía. Y cumplí.
Cada decisión, cada paso, cada persona que dejé atrás fue parte de esa promesa. Aprendí a escuchar mi intuición, a leer las señales, a no silenciar mis dudas. No volví a poner mi vida en manos de nadie. Y nunca me sentí tan libre. Al final, no buscaba grandes gestos ni amores de película. Buscaba paz. Esa paz que llega cuando sabes que no debes demostrar nada a nadie. Cuando ya no dudas de tu valor ni del camino que elegiste. Esa paz que se respira en los pequeños gestos, en una casa tranquila, en un abrazo sincero. Esa paz era mi destino. Cada vez que mi hija me mira con esos ojos llenos de confianza, sé que todo valió la pena. Porque al sanar yo, le estoy enseñando a ella a elegir con amor, a respetarse, a no tener miedo de decir basta. No heredaré cadenas, solo alas. Mi historia no será un peso para ella, sino un faro. Y eso es, quizás, lo más importante que he hecho. Esta no es una historia con final perfecto. Es una historia con continuidad, con verdad, con vida real. No cerré un libro, abrí muchos otros. Y sigo escribiendo, cada día, con más calma y más certeza. Porque aprendí que a veces perder lo que más querías, es la única forma de encontrar lo que realmente necesitas. Citas. 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 Citas.
Citas.